Engin Akyurek, conocido por su talento inigualable y su presencia carismática en la industria del entretenimiento, siempre había llevado una vida que, a simple vista, parecía envidiable. Desde muy joven, su carrera artística se disparó, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Cada papel que interpretaba estaba impregnado de autenticidad, logrando que millones de seguidores se sintieran profundamente conectados con sus personajes. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y perfección, Engin llevaba una vida privada marcada por la complejidad emocional y los secretos que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con sus más cercanos amigos. Para Engin, la estabilidad emocional había sido siempre un desafío. Su relación con su pareja, de años de duración, había comenzado con la pasión y la intensidad que solo el verdadero amor puede generar. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Cenas románticas, viajes espontáneos a destinos exóticos y conversaciones interminables que los mantenían conectados más allá de lo físico. Engin se sentía completo, convencido de que había encontrado a la persona que compartiría el resto de su vida. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa reforzaba su creencia en un amor auténtico, profundo y duradero. No obstante, la rutina y la presión de la fama comenzaron a erosionar lentamente esa ilusión. Los compromisos profesionales eran cada vez más exigentes, y la constante atención mediática añadía una capa de tensión que ambos intentaban ignorar. Engin, consciente de que su trabajo requería sacrificios, hacía todo lo posible por mantener la relación intacta. Sin embargo, los indicios de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer de manera sutil, casi imperceptible. Mensajes borrados, llamadas a horas extrañas y pequeños cambios en el comportamiento de su pareja fueron señales que, en su momento, Engin decidió no confrontar, culpándose a sí mismo por interpretar mal la situación. El punto de quiebre llegó una tarde aparentemente ordinaria. Engin había planeado regresar a casa después de una grabación extenuante, ansioso por encontrar un momento de tranquilidad junto a su pareja. Sin embargo, al abrir la puerta del apartamento, percibió un silencio inusual, interrumpido solo por un murmullo lejano que provenía del salón. A medida que se acercaba, los sonidos se hicieron más claros, hasta que finalmente lo que vio congeló su sangre. Su pareja estaba en una situación íntima con otro hombre. La escena era imposible de ignorar, imposible de racionalizar y, sobre todo, imposible de borrar de su memoria. La incredulidad y el dolor se mezclaron de manera vertiginosa. Engin permaneció inmóvil durante largos segundos, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. Cada gesto, cada movimiento, cada risa contenida que había presenciado ahora adquiría un significado completamente diferente. La traición no solo estaba ahí, estaba palpable, tangible, arrancando cualquier vestigio de confianza que había depositado en la relación. La magnitud del descubrimiento era aún más devastadora porque la persona involucrada no era alguien que Engin hubiera imaginado jamás. No se trataba de un colega distante, un amigo casual o un extraño ocasional, sino de alguien completamente inesperado, un hombre cuya cercanía y confidencias con su pareja habían sido siempre aceptadas sin cuestionamientos. El shock inicial fue seguido por una avalancha de emociones que Engin no podía controlar. La rabia, el dolor, la humillación y la tristeza se entrelazaban en un torbellino de sensaciones contradictorias. Cada recuerdo compartido con su pareja ahora estaba teñido de traición. Los momentos de ternura, las promesas de amor eterno y las confidencias íntimas adquirieron un matiz de engaño, un eco de deslealtad que Engin no podía ignorar. La sensación de ser engañado por alguien en quien había confiado ciegamente fue tan intensa que, por un instante, Engin sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. A lo largo de las horas siguientes, Engin experimentó un proceso interno de negación. Intentó racionalizar la situación, buscando explicaciones que hicieran menos dolorosa la realidad. Era posible que hubiera malinterpretado lo que había visto. ¿Podría haber alguna explicación inocente que justificara la cercanía entre su pareja y el otro hombre?
Cada intento de justificación se desvanecía frente a la evidencia irrefutable que sus propios ojos habían presenciado. La realidad era devastadora y, sin importar cuánto deseara lo contrario, no podía cambiarse ni ignorarse. En medio de la confusión, Engin también enfrentó la humillación pública que acompañaba a una vida marcada por la fama. Como figura reconocida, cualquier reacción emocional tenía el potencial de filtrarse a los medios, convirtiendo un momento privado en un espectáculo público. La combinación de dolor personal y presión mediática creó un escenario de angustia extrema, donde la soledad se intensificaba. Engin se encontraba atrapado entre la necesidad de procesar su sufrimiento y la obligación de mantener una imagen coherente ante el mundo exterior. A medida que la noche avanzaba, la realidad de la traición comenzó a asentarse. Engin comprendió que su vida, tal como la conocía, había cambiado irreversiblemente. La confianza rota, el amor traicionado y el descubrimiento inesperado formaban un conjunto de heridas que no podían cerrarse de manera inmediata. La decisión de cómo actuar, cómo confrontar a su pareja y cómo enfrentar la verdad se convirtió en un dilema angustiante que lo perseguiría durante semanas. Cada pensamiento estaba teñido de la misma pregunta persistente. ¿Cómo había llegado hasta este punto sin darse cuenta? El descubrimiento también abrió una ventana a la introspección más profunda. Engin comenzó a cuestionar no solo a su pareja, sino también su propia percepción de la realidad y su capacidad para confiar. La traición lo obligó a enfrentar la vulnerabilidad que había intentado ocultar durante toda su vida. Cada relación pasada, cada amistad cercana y cada interacción íntima adquirieron un nuevo significado, porque la experiencia le había enseñado que incluso las personas más cercanas podían ocultar secretos devastadores. El impacto emocional del hallazgo se manifestó también en la vida cotidiana de Engin. El sueño se volvió esquivo, la alimentación irregular y la concentración en el trabajo se convirtió en un desafío constante. La tristeza y la ansiedad lo acompañaban en cada momento, recordándole la magnitud de lo que había sucedido. La fama, que antes había sido una fuente de orgullo y validación, ahora se sentía como un recordatorio cruel de la exposición constante y la imposibilidad de vivir el duelo en privado. Sin embargo, a pesar del dolor, Engin comenzó a encontrar fuerza en la claridad de la verdad. El descubrimiento, aunque devastador, también le ofreció una oportunidad de liberarse de una relación basada en el engaño. La confrontación con la realidad permitió que emergiera una determinación silenciosa. No permitir que la traición definiera su valor ni su futuro. Cada lágrima derramada y cada noche de insomnio se convirtió en un paso hacia la reconstrucción de sí mismo, hacia la búsqueda de una vida en la que la honestidad y la autenticidad fueran prioritarias. De Engin Akyurek concluye con una sensación de desolación profunda, pero también con la semilla de resiliencia. La traición había marcado un antes y un después, rompiendo la ilusión de un amor perfecto y obligándolo a confrontar la complejidad de las relaciones humanas. Engin, un hombre acostumbrado a proyectar fuerza y seguridad, se encontraba ahora en el epicentro de una vulnerabilidad que pocos habían presenciado. La pregunta que lo acompañaría en los días venideros era cómo transformar este dolor insondable en un camino hacia la recuperación. Cómo redefinir su vida y, sobre todo, cómo enfrentar el futuro sin el peso de la traición que había descubierto de manera tan inesperada. Después del devastador descubrimiento que Engin Akyurek había vivido, los días siguientes fueron un laberinto emocional que parecía no tener salida. Cada amanecer traía consigo un peso insoportable. Cada hora transcurrida sin confrontar la verdad se convertía en un tormento psicológico. La mente de Engin oscilaba entre la necesidad de respuestas y el miedo a lo que esas respuestas podrían revelar. La traición no era simplemente un acto aislado, sino un fenómeno que cuestionaba todo lo que él había creído sobre su relación, su pareja y, en cierto modo, sobre sí mismo. La primera decisión crítica que Engin tuvo que tomar fue cómo confrontar a su pareja. Sabía que una conversación inmediata podría desencadenar reacciones explosivas, negar la posibilidad de un diálogo sincero o incluso aumentar el sufrimiento emocional. Sin embargo, permanecer en silencio también era una forma de prolongar el dolor.
un veneno que se filtraba lentamente en su vida diaria. Tras noches de insomnio, de llorar solo en la oscuridad de su habitación, Engin optó por enfrentarse a la realidad de frente. Sabía que debía conocer la verdad completa, sin excusas, sin justificaciones, y decidir cómo actuar a partir de esa claridad dolorosa. La confrontación tuvo lugar en la intimidad de su hogar, un espacio que hasta entonces había sido un refugio seguro, y ahora se había convertido en escenario de la mayor traición que Engin había experimentado. Su pareja, al principio, intentó minimizar la situación, utilizando palabras vacías y gestos de arrepentimiento que Engin percibió como frágiles y poco convincentes. Cada explicación era una mezcla de evasión y sinceridad a medias. Cada gesto parecía calculado para suavizar el golpe de la realidad, pero no lograba borrar el daño profundo que había dejado la traición. Engin escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada titubeo, cada pausa cargada de tensión. El hecho de que su pareja estuviera involucrada con un hombre inesperado añadía un nivel adicional de shock y confusión. No era simplemente una infidelidad genérica. Era un enigma que desafiaba toda lógica emocional que Engin había construido a lo largo de los años. La cercanía del otro hombre, su presencia constante en la vida de su pareja, revelaba un entramado de secretos que Engin nunca había sospechado. La sensación de ser manipulado y engañado era tan intensa que, en momentos, Engin se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a la persona con la que había compartido su vida. Mientras la confrontación se desarrollaba, Engin también tuvo que lidiar con la dimensión pública de su sufrimiento. Como figura pública, cualquier reacción podía convertirse en noticia, cualquier gesto en el escenario de especulación mediática. La presión era doble. Enfrentar la traición privada mientras se mantenía la compostura frente a un mundo que observaba y juzgaba. La ansiedad se mezclaba con la ira, y la tristeza se convertía en un compañero constante que lo acompañaba incluso cuando intentaba concentrarse en su trabajo. Cada aparición pública, cada entrevista, cada interacción social se sentía como un acto de equilibrio precario entre la vulnerabilidad interna y la máscara de normalidad que la fama exigía. Engin decidió entonces establecer límites claros. La relación, tal como había sido hasta ese momento, no podía continuar sin un cambio fundamental. La traición había roto la confianza irreparablemente, y cualquier intento de reconciliación requeriría transparencia absoluta, comunicación honesta y, sobre todo, tiempo. Sin embargo, Engin también reconocía que algunas heridas podrían ser imposibles de sanar completamente. La traición, una vez revelada, deja cicatrices profundas que no desaparecen con palabras ni con gestos de disculpa. Era un dolor que lo acompañaría durante meses, quizás años, afectando la forma en que Engin se relacionaría con los demás y cómo percibiría el amor en el futuro. En los días posteriores, Engin se vio obligado a reorganizar su vida diaria. La rutina, antes un ancla de estabilidad, se convirtió en un recordatorio constante del vacío emocional que había dejado la traición. Pequeños objetos que antes evocaban recuerdos felices, ahora activaban recuerdos de engaño. Lugares que habían compartido juntos adquirieron un significado doloroso. Cada acción cotidiana se convirtió en un acto de resistencia contra la depresión y la desesperanza, que amenazaban con consumirlo. La soledad, aunque inicialmente abrumadora, comenzó a transformarse en un espacio de reflexión, donde Engin podía explorar sus emociones más profundas y confrontar la realidad sin intermediarios. Además, la traición reveló facetas ocultas de su pareja que Engin nunca había notado. La convivencia de años había creado un sentido de familiaridad que, paradójicamente, había cegado su percepción. Ahora, cada gesto, cada palabra y cada decisión tomada por su pareja durante la relación adquirían un nuevo significado. Lo que antes parecía amor y cuidado se transformaba en una serie de señales que, en retrospectiva, habían anticipado la infidelidad. Esta comprensión era dolorosa pero también liberadora.
Al entender los patrones y comportamientos que habían conducido a la traición, Engin podía comenzar a reconstruir su percepción de la realidad y, eventualmente, redefinir los límites de su confianza hacia los demás. El impacto emocional no solo afectó la esfera personal de Engin, sino también su desempeño profesional. Durante semanas, enfrentó dificultades para concentrarse en los guiones, memorizar líneas y mantener la intensidad necesaria para sus interpretaciones. La tristeza se filtraba en cada gesto, cada mirada, afectando incluso su relación con colegas y directores. Algunos notaron el cambio, otros atribuyeron su comportamiento a la presión de la fama, pero pocos comprendieron la magnitud de lo que Engin estaba enfrentando. Esta desconexión entre su mundo interno y la percepción externa aumentaba el aislamiento emocional, creando un ciclo de dolor que parecía interminable. En paralelo, Engin comenzó a buscar apoyo en su círculo más cercano. Amigos y familiares se convirtieron en pilares fundamentales, ofreciendo escucha, comprensión y consejos prácticos para lidiar con la traición. Sin embargo, incluso en estos espacios seguros, Engin sentía que ciertas emociones eran demasiado complejas para expresarlas plenamente. La mezcla de vergüenza, humillación y tristeza profunda dificultaba compartir la totalidad de su experiencia. Había aspectos de la traición tan íntimos, tan devastadores, que solo podían ser procesados en la soledad de sus pensamientos. La confrontación también trajo consigo un proceso de autoevaluación. Engin se cuestionaba sobre sus propias decisiones, sobre la confianza depositada y sobre las señales que había ignorado. Este análisis interno, aunque doloroso, fue necesario para comprender que la responsabilidad de la traición no recaía únicamente en él. La infidelidad de su pareja era un acto consciente, una elección hecha en secreto, y Engin debía aprender a diferenciar entre introspección saludable y autoacusación destructiva. Reconocer esto le permitió empezar a delinear los pasos hacia la recuperación emocional, aunque todavía muy lejos de sanar por completo. Engin comprendió que debía tomar decisiones difíciles, proteger su bienestar emocional y establecer límites estrictos con su pareja. La traición había marcado un antes y un después, pero también había encendido una chispa de resiliencia que, con el tiempo, le permitiría reconstruir su vida y, quizás, encontrar un amor basado en la honestidad y la transparencia. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Engin se sentó solo en el salón de su apartamento, contemplando el silencio que lo rodeaba. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado la fuerza interior que había estado latente. La tristeza y el dolor eran intensos, pero Engin sabía que enfrentarlos era el primer paso hacia una nueva etapa de su vida. Una etapa donde el amor y la confianza tendrían que ser reconstruidos desde cero, con una comprensión más profunda de la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas. Tras la confrontación y la revelación de la infidelidad de su pareja, Engin Akyurek se vio sumido en un período de introspección dolorosa, donde la vida cotidiana se transformó en un reflejo constante del vacío que había dejado la traición. Cada lugar, cada objeto y cada recuerdo adquirieron un matiz de melancolía y desconfianza. La rutina, que antes le brindaba un sentido de estabilidad, ahora se convirtió en un recordatorio ineludible de lo que había perdido y de la fragilidad de la confianza humana. Engin comprendió que para poder continuar, debía enfrentarse no solo a la pérdida del amor que creía eterno, sino también a la redefinición de su identidad emocional. La sensación de traición lo había despojado de una parte de sí mismo, dejándolo vulnerable y expuesto a emociones que nunca antes había experimentado con tal intensidad. La tristeza profunda, mezclada con la humillación y la ira contenida, formaba un torbellino que afectaba tanto su vida personal como profesional. Cada día se convertía en un desafío: levantarse, mantener la compostura frente a los demás y continuar trabajando en su carrera que, a pesar de todo, seguía siendo una fuente de orgullo y reconocimiento. El proceso de recuperación no fue lineal.
Hubo días en que Engin se sentía completamente abrumado por la desesperanza, incapaz de concentrarse o de encontrar motivación para cualquier actividad. La memoria de la traición era omnipresente, manifestándose en sueños inquietantes, recuerdos dolorosos y una sensación constante de vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a notar pequeños destellos de resiliencia que le permitieron sostenerse y avanzar, aunque fuera con pasos cautelosos. Una de las herramientas más importantes en este proceso fue la introspección profunda. Engin dedicaba horas a reflexionar sobre sus emociones, analizando los patrones de comportamiento, los momentos que habían precedido la traición y su propia respuesta ante las señales que había ignorado. Este análisis no solo le permitió entender la magnitud de lo ocurrido, sino también identificar áreas de crecimiento personal. Aprender a diferenciar entre culpa propia y responsabilidad del otro se convirtió en un pilar fundamental para reconstruir su confianza y su autoestima. Paralelamente, Engin buscó apoyo profesional para lidiar con la intensidad de sus emociones. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde podía expresar su dolor sin temor a ser juzgado. Hablar con un especialista le permitió estructurar sus pensamientos, encontrar estrategias para manejar la ansiedad y la tristeza, y desarrollar herramientas para afrontar las relaciones futuras con mayor claridad y fortaleza. Este proceso, aunque doloroso, representaba un paso crucial hacia la recuperación y la reconstrucción de una vida emocional equilibrada. La dimensión pública de su vida también añadió complejidad a la situación. Como actor reconocido, cada gesto y cada decisión podían ser interpretados y comentados por medios y seguidores. Engin enfrentó el desafío de manejar su dolor en privado, sin permitir que la exposición mediática amplificara su sufrimiento. Esta presión externa actuaba como un espejo de la traición, recordándole constantemente que su vulnerabilidad estaba bajo la mirada de todos. Sin embargo, también le enseñó a proteger su espacio emocional, estableciendo límites claros con quienes lo rodeaban y aprendiendo a priorizar su bienestar por encima de las expectativas ajenas. En medio de este proceso, Engin comenzó a redescubrirse a sí mismo. La traición, aunque devastadora, abrió la puerta a una nueva comprensión de su identidad, sus valores y sus límites. Empezó a involucrarse en actividades que lo reconectaban con su esencia, proyectos creativos, viajes en solitario, encuentros con amigos cercanos y momentos de reflexión profunda. Cada experiencia se convirtió en una oportunidad para reconstruir su autoestima y reafirmar su capacidad de resiliencia. La tristeza seguía presente, pero se transformaba gradualmente en una fuerza silenciosa que impulsaba su crecimiento personal. Uno de los aspectos más difíciles de este proceso fue aprender a confiar nuevamente. La traición había dejado cicatrices profundas que afectaban la forma en que Engin se relacionaba con los demás. Cada nueva relación, ya sea de amistad o de cercanía emocional, se veía atravesada por la sombra de la desconfianza. Sin embargo, con paciencia y autoobservación, Engin comenzó a establecer límites saludables, aprendiendo a proteger su corazón sin cerrarse completamente al afecto de quienes demostraban sinceridad. Esta reconstrucción de la confianza fue lenta, marcada por pruebas, errores y aprendizajes que fortalecieron su carácter. El impacto en su carrera artística también fue significativo. Inicialmente, Engin experimentó dificultades para concentrarse y mantener la intensidad emocional necesaria en sus interpretaciones. Sin embargo, con el tiempo, la experiencia dolorosa se convirtió en una fuente de profundidad emocional que enriqueció su trabajo. Cada papel que interpretaba adquiría una autenticidad renovada, una carga emocional que conectaba con el público de manera más intensa. La adversidad personal se transformó así en un catalizador creativo, demostrando que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en fuentes de arte y expresión. A medida que avanzaba, Engin también se enfrentó a la complejidad de la reconciliación consigo mismo. Comprender que el dolor de la traición no definía su valor como persona fue un proceso esencial. Aprendió a aceptar sus emociones,
a permitir que la tristeza y la ira existieran sin dominarlo, y a encontrar momentos de alegría y gratitud en medio de la adversidad. Este equilibrio emocional se convirtió en la base de su recuperación, un recordatorio constante de que la resiliencia no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. De la caída y la reconstrucción concluye con un Engin Akyurek, que cita más. Aunque marcado por la traición, emerge con una comprensión más profunda de sí mismo y de las relaciones humanas. La experiencia le enseñó que el amor puede ser frágil y la confianza vulnerable, pero también que la fortaleza interior, la introspección y la resiliencia son capaces de transformar el dolor en crecimiento. La sombra de la traición todavía perdura, pero Engin ha comenzado a caminar un camino hacia la recuperación, hacia la reconstrucción de su vida emocional y profesional, y hacia la posibilidad de un futuro donde el amor y la honestidad puedan coexistir sin temor. A medida que pasaban los meses tras la devastadora revelación de la traición, Engin Akyurek comenzó a enfrentarse a la cruda realidad de que no todas las heridas podían cerrarse, y que algunas cicatrices permanecerían para siempre, recordándole el dolor que había vivido. La traición, que al principio parecía un golpe momentáneo, se convirtió en una sombra constante que influía en cada decisión, cada interacción y cada pensamiento. Aunque había logrado reconstruir ciertos aspectos de su vida, la marca emocional de aquel descubrimiento inesperado no se borraba fácilmente. Engin había aprendido a vivir con la desconfianza y la cautela, pero también con la melancolía que acompaña a quienes han sido profundamente heridos por alguien a quien amaban. Su círculo cercano notaba un cambio. Ya no era el mismo hombre abierto y confiado que había compartido su vida con su pareja. La traición había forjado una barrera emocional que, aunque protectora, también lo aislaba. Había encontrado formas de seguir adelante, de mantener su carrera y de proyectar una imagen pública de estabilidad, pero en su interior, la soledad era intensa y constante. El desenlace de esta historia trágica no fue solo emocional, sino también simbólico. La relación con su pareja terminó de manera definitiva. Engin comprendió que ninguna reconciliación podía reparar lo que se había roto. La decisión fue dolorosa, inevitable y cargada de resignación. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un silencioso reconocimiento de que el amor, por más profundo que hubiera sido, no podía subsistir bajo el peso del engaño y la deslealtad. Cada palabra de despedida estaba impregnada de tristeza, pero también de aceptación. La vida debía continuar, incluso si eso significaba recorrerla solo. Con el tiempo, Engin se volcó completamente hacia sí mismo y hacia su arte. La interpretación se convirtió en un refugio y, al mismo tiempo, en un canal para expresar la intensidad de sus emociones. Cada personaje que interpretaba ahora llevaba consigo un matiz de su experiencia personal: la traición, el dolor, la soledad y la resiliencia. Esta autenticidad resonaba en el público, creando una conexión más profunda y conmovedora que nunca antes había logrado. La tragedia personal se transformó, de manera inevitable, en una fuente de poder creativo. Sin embargo, la fama y el trabajo no lograban llenar completamente el vacío emocional. Engin se encontraba atrapado entre la necesidad de seguir adelante y el recuerdo persistente de lo que había perdido. Cada lugar que compartió con su expareja, cada objeto que había sido testigo de momentos felices, ahora evocaba un dolor silencioso y constante. La nostalgia y la tristeza se mezclaban con la ira contenida, y aunque había aprendido a manejar estas emociones, nunca desaparecieron por completo. La soledad, más que nunca, se convirtió en un componente esencial de su vida. A nivel personal, Engin comenzó a redefinir sus relaciones. La experiencia de la traición le enseñó a valorar la honestidad y la autenticidad por encima de todo. La confianza, aunque difícil de otorgar, se convirtió en un tesoro cuidadosamente administrado. Cada amistad, cada vínculo emocional, era evaluado con prudencia, buscando señales de sinceridad y coherencia. Engin había aprendido a proteger su corazón,
a pesar de que la vida le recordaba constantemente la fragilidad de las relaciones humanas. La dimensión psicológica de este desenlace también fue profunda. Engin experimentó una comprensión más clara de sus límites emocionales, de su capacidad de resiliencia y de la importancia de establecer barreras saludables. La traición le había enseñado que el dolor puede ser transformador, pero también que algunas heridas dejan marcas imborrables. Este entendimiento le permitió desarrollar una forma de vida más consciente, más centrada en su bienestar emocional y menos vulnerable a la manipulación o al engaño. El desenlace trágico se manifestó también en la percepción pública. Engin, aunque seguía siendo admirado por su talento, ahora proyectaba una imagen de hombre que había sufrido y que llevaba consigo un bagaje emocional intenso. Los medios y los seguidores interpretaban sus actuaciones y entrevistas a través de la lente de la tragedia personal que había vivido, creando un halo de respeto y admiración, pero también de lástima y preocupación. La fama, que antes había sido una celebración de sus logros, ahora se entrelazaba con la narrativa de su dolor y su resiliencia. Engin encontró consuelo en pequeñas victorias cotidianas, una escena interpretada a la perfección, un proyecto creativo exitoso, un momento de tranquilidad consigo mismo. Estas experiencias, aunque simples, representaban la reconstrucción de su identidad y la afirmación de que podía seguir adelante a pesar de la devastación emocional que había experimentado. La vida continuaba, aunque de una manera irreversiblemente marcada por la traición y el dolor. Finalmente, el desenlace de la historia de Engin Akyurek es un recordatorio de la complejidad del amor, la confianza y la resiliencia humana. La traición no solo destruyó una relación, sino que también abrió un camino hacia la autocomprensión, la reconstrucción emocional y la transformación creativa. Engin emergió de la experiencia más fuerte, pero también más consciente de la fragilidad de los vínculos humanos y de la importancia de cuidar su bienestar emocional. La soledad que antes parecía un castigo, ahora se convertía en un espacio de reflexión, crecimiento y preparación para enfrentar cualquier desafío futuro con mayor fortaleza. El final, aunque cargado de tristeza, también contiene un atisbo de esperanza. Engin comprende que, aunque el amor puede ser traicionero y la confianza vulnerable, la capacidad de reconstruirse y de encontrar significado en medio del dolor es lo que define la verdadera resiliencia. La tragedia personal se convierte así en una lección de vida, donde la introspección, la fortaleza interna y la creatividad se entrelazan para transformar la experiencia más dolorosa en una oportunidad de renacimiento emocional y profesional.